A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Hoy día vamos a este programa de Economía en 3 dimensiones, de 3 generaciones, ¿no? Tenemos la ausencia de Mauricio Pozo, pero Rosa Matilde Guerrero va a participar activamente en un sector económico que es experta en la parte financiera y principalmente lo que tiene que ver con las instituciones financieras del sector popular. Y Daniela, que siempre nos ha estado acompañando, Daniela Oleas. Entonces, vamos a comenzar primero con una cuestión general sobre la situación económica del país, qué es lo que vemos, que de las políticas económicas hay mucha queja en el sentido de que hay problemas económicos y todavía el gobierno no ha adoptado medidas que permita paliar esos problemas o reducir los problemas económicos, y más bien se habla de que hay una continuación de las políticas del anterior gobierno. Por ejemplo, política fiscal. La política fiscal, el presupuesto general del Estado y la política tributaria son muy similares a las que teníamos en la época de Correa. O sea, continuamos con un fuerte déficit fiscal, insostenibles déficit fiscal, y tenemos una política tributaria de tratar de captar más recursos a través de tributos. En lo que hace relación con la política monetaria, vemos un Banco Central que cada vez está más destrozado, y con el actual gobierno continúan esas políticas en el sentido de que, por ejemplo, se llegó hasta pagar obligaciones con el Banco Central con una dación en pago, que son acciones de una institución, de instituciones financieras públicas al Banco Central, habiendo una prohibición expresa de que los bancos tengan acciones de otras instituciones financieras. En la parte de comercio exterior, lo fundamental ahí es la apertura que el país debe tener para tratar de que las exportaciones crezcan, y no ha habido ninguna apertura, ¿no? Estamos alejados todavía del problema con los Estados Unidos, el problema de mercado con los Estados Unidos. Tenemos cuestiones críticas que están impactando sobre las posibilidades que el Ecuador mantenga el nivel de aranceles que tenía antes. Y ya se terminó eso al 31 de diciembre y hay problemas de que el Congreso, que el Departamento de Comercio en los Estados Unidos acepte si no se eliminan ciertos problemas importantes, como son, por ejemplo, el asunto de los tratados bilaterales de garantía a la inversión directa, sino que el gobierno anterior eliminó un sinnúmero de tratados bilaterales y no ha hecho nada por tratar de mejorar el tratamiento que debe dar a las inversiones externas. En lo que hace relación a la apertura de mercados, no hay tal apertura de mercados. El Ecuador salió de la posibilidad de participar en el Tratado de Mercado Libre del Pacífico, del área del Pacífico, y más se está buscando con tratados de comercio desde el punto de vista ideológico, diría yo, con países pequeños. No hay ninguna esperanza de buscar que el país esté negociando con economías más desarrolladas, por ejemplo con Japón o con China, ¿no? O con la India, que son países que han aumentado su comercio internacional y tienen
políticas de apertura de su comercio internacional y de los servicios, políticas de apertura en balanza de pagos. Entonces eso no se ve. En lo que hace relación con la política laboral, aumentamos los salarios sobre el nivel de inflación. Y se continúa la misma política de los 2 últimos años que ha tenido el gobierno de Correa. No, para hablar un poco más respecto a la parte ya financiera, la política de la superintendencia de bancos, de la supervisión al sistema financiero, sigue manteniéndose lo mismo. Más bien agravándose, porque cada vez más han sido más permisivos respecto a la práctica en que las instituciones financieras conceden crédito, y no ha dicho nada, por ejemplo, respecto a la superintendencia, respecto a la dación en pago que recibió el Banco Central. Y lo que está haciendo la superintendencia de bancos es facilitando para que las provisiones por la mala cartera se alarguen en el tiempo, ¿no? Como si esa fuera una política que está a favor del riesgo, ¿no? Está en contra de... Y hay un sinnúmero de aspectos de política económica que se mantiene igual que antes. Pero yo... ¿Qué te parece a vos sobre esto? Un tema que sorprende un poco, porque lo que tú estás diciendo son las cosas que nosotros hemos venido diciendo en los programas en los últimos meses. O sea, creo que estamos repitiendo sí, lo que siempre decimos. Sin embargo, la gerente del Banco Central el día de hoy presentó las cifras de previsiones de crecimiento de la economía. Y según las cifras del Banco Central, se hicieron una revisión al alza de las previsiones para este año. Ya. Y porque se estima que va a haber un incremento, un crecimiento de la economía para el 2018. Básicamente se espera que va a haber un incremento de la actividad económica en 2 grandes ramas: la construcción y la minería. Ya, dime una cosa, ¿a cuánto está pronosticando el crecimiento del PIB en el 2018? Ellos están previendo un incremento al 2%. ¿El 2%? O sea, si comparamos con el decrecimiento del año 2016, ¿no? Estamos más o menos llegando a niveles anteriores que teníamos antes de la recesión. Y lo que la gerente dice es que además va a haber una recuperación del nivel de inversión, y que se alcanzaría un incremento del 3.6, así como las exportaciones de los principales productos no petroleros. Sí, y ahí yo creo que tal vez sorprende, ¿no es cierto, Rodrigo, con todos los comentarios que hacías todo al principio y que acaba de decir Daniela? Sorprende buenas noticias con las que el Banco Central, después de un pobre crecimiento, de un débil crecimiento en el 2017, ya no el 2016, pero inclusive el 2017, da una noticia tan buena como la que dio en la mañana. Y uno dice, tú que fuiste gerente del Banco Central, un Banco Central independiente debería ser bastante más cauto al hacer una evaluación de la economía, ¿no? ¿Y por qué? Porque quizás debería evaluar cuáles son las bases de la sostenibilidad de ese crecimiento. Porque todos los ecuatorianos deseamos que ese crecimiento sea cierto y ojalá fuera real la recuperación. Y qué bueno que en lugar de que el crecimiento en el 2017 sea de 0.7, que sea de 1.5, qué bien. Pero lo que primero los ecuatorianos que quisiéramos saber es cuáles son las bases de ese crecimiento. Y entonces uno nos preguntamos ahí, no sé si deberíamos comentar eso a los ecuatorianos. A ver, las bases de ese crecimiento primero del 2017 son y desglosamos, como lo hizo la gerente, como lo hizo el Banco Central ahora, fundamentalmente gasto público. Entonces, el gasto público por el que ha crecido esta economía en el 2017, más de lo que planificaron, ¿es sostenible?
parecería que no, porque ese gasto público está basado en deuda interna y externa. Mira, si me permites claro. Un ratito. Tenemos información de los precios, de la inflación. En los últimos meses ha habido inflación negativa, claro. Deflación. ¿Cómo es posible que en un panorama de deflación haya perspectivas de crecimiento? Exacto. Entonces, eso es, en el año 2016 no tuvimos una inflación negativa y sin embargo el país no creció, hubo un decrecimiento. En el 2017 que se han presentado problemas deflacionarios, yo no entiendo cómo es posible que se hable de un crecimiento en la producción cuando la deflación proviene, es un hecho diría, de que no existe consumo en relación a lo que se produce y se habla mucho de que muchos productores están vendiendo a menos del costo porque están con problemas de liquidez y requieren liquidez. Entonces, y yo veo bastante difícil que en una situación como la que el Ecuador está viviendo podamos tener crecimiento económico. Más aún, te está hablando de un crecimiento en la construcción. El sector de la construcción sigue con problemas y uno ve, por ejemplo, la reducción de los arriendos, la reducción de inversiones, entonces... Exactamente. Lo que dice Rodrigo es tan importante y por eso justo lo que tú decías, cuando yo me permitía decir un Banco Central independiente, más allá de decir que la economía del 2017 va a crecer en 1,5, debería también decir en qué se basa. Y primero, en un gasto público insostenible porque crece la deuda, pero luego además el otro fundamento que debería ser la formación bruta de capital fijo para el que todos entendamos la inversión, ¿no es cierto?, decrece y en este periodo decrece en menos 2.3. Entonces eso a mí me preocupa para que los ecuatorianos nos entiendan. Pero Rosa Matilde, sobre un asunto que nos estamos basando, dice el crecimiento en el gasto público. El gasto público también ha decrecido. Si bien el déficit fiscal sigue alto, pero el nivel de gasto del gobierno viene decreciendo desde el año 2014. Y sobre todo el gasto en inversión, el gasto que genera empleo, entonces, que es lo que está diciendo Rodrigo y es muy importante. Y tú te referías a algo más que genera empleo y que es importante. La construcción también decreció en menos 8.5% este año, es decir, las bases de un crecimiento que generarían empleo sostenible están decreciendo. Entonces, tal vez ese crecimiento es fruto básicamente de un gasto, ¿no es cierto?, más bien de un gasto corriente, simplemente voluptuoso, pero no de unas bases que generen un verdadero cambio de una matriz productiva o de una inversión en bienes de capital. Y eso es lo que preocupa, me parece a mí. ¿Cómo puede crecer la inversión si los precios son negativos? Esa es una de las cuestiones. Totalmente. Si tú tienes tanta razón que uno dice, el crecimiento negativo o el decrecimiento de los bienes de capital fijo de menos 2.3 es absolutamente coherente porque yo inversionista no voy a invertir en comprar una maquinaria más porque estoy vendiendo a precios, como dice Rodrigo, más baratos mis bienes de lo que me permiten recuperar mis costos de producción. Entonces yo no voy a invertir más. Pero sí, verás, el asunto de la inversión interna depende mucho de la deflación, ¿no? Así es. Y la inversión externa está enfrentando la eliminación de los tratados bilaterales que concedían garantía a la inversión. Así es. Se está hablando, lo que sí creo que puede haber un crecimiento de la inversión en minería, porque minería tiene otra ley, ¿no? Otra ley totalmente diferente. Así es. Y no requiere de estos tratados bilaterales, ¿no? Totalmente. Entonces, y ya están
muchos proyectos que están en la fase de exploración y necesitan gastar porque han encontrado, de acuerdo a sus estudios, una cantidad de productos minerales que les permite a eso continuar con la inversión. Entonces, yo creo que en el sector de la minería sí hay muchas posibilidades. Pero además, un poco lo que ustedes dicen es, ¿cuáles son los supuestos? Uno de los supuestos es el tema de que se va a reactivar la construcción. De lo que yo entiendo, ellos están apostando a que con la consulta y la eliminación de la ley de plusvalía, la construcción es como que se dinamice. Sin embargo, la implementación de la tasa, esa tasa de los 10 centavos por la unidad, por las importaciones, afecta directamente a la construcción. Entonces, el sector de la construcción está muy preocupado porque sí hacen importaciones de los materiales para construir. Entonces, es como que el efecto se diluye y no necesariamente el hecho de la aprobación de la consulta va a ser directamente relacionado directamente con el incremento en el sector de la construcción. La construcción comenzó a decrecer antes de que se adopte la medida de la plusvalía, porque la construcción depende mucho de las expectativas. Y el presidente Correa habló de que iba a imponer tributos que estaban vinculados con la plusvalía y con las herencias, y como consecuencia de eso ya se paró la construcción. Y hubo un tiempo muy largo que la construcción venía decayendo hasta que se implante la medida. Ahora, con lo de ahora, que si en la consulta se elimina ese tributo, también va a requerir de un tiempo porque la gente modifique sus expectativas respecto a la construcción. Entonces, se requiere de un tiempo que la gente esté consciente de que el sector de la construcción va a ser positivo para él. Totalmente, por supuesto. Ahora en Quito, mira, están aumentando los impuestos de los bienes muebles, entonces sí, efectivamente va a ser mucho más, va a tener un costo en un bien que tengo como vivienda. Mientras tanto, eso también va a afectar indirectamente, como dices tú, Rodrigo, o sea, no va a ser una expectativa que cambie de manera inmediata, ¿no? Yo ahí quería hacer un comentario también. Oye, ¿por qué? Ya hemos hablado de esto que hemos hablado nosotros en algunos programas. ¿Por qué no nos pasamos a un aspecto que es importante, que es la situación del sector financiero, principalmente en lo que hace relación con la solvencia del sector, ¿no? Sí, yo justo yendo por ahí, pero con un comentario que a mí me parece fundamental que hiciste tú, porque a mí me parece que las dos cosas están ligadas, y tú lo hiciste, porque cuando en general, ¿no es cierto?, los economistas hablan de que la economía ha crecido poco, o en términos reales no crece, porque si comparas el 1,5 de crecimiento y que la población crece en 1,56, entonces, Rodrigo, tú y tú, Dani, como economistas, ¿en cuánto en realidad está creciendo la tasa de crecimiento real de la población, de la economía, de cuánto es en realidad ahí? Negativa. Es negativa. ¿Ya? Entonces, para el público, si tu tasa de crecimiento que ofrece el Central para el 2017 y la tasa de crecimiento de la población es 1,56, la que dice el Banco Mundial para este país para el 2017, señores, en términos reales, lo que creció el PIB repartido para lo que crecemos los ecuatorianos no alcanza. Eso es lo que estamos diciendo, no alcanza. O sea, fue menor, eso es lo que estamos diciendo. Lo que produjo el país, si dividimos para los ecuatorianos, no alcanzó. El que no alcanza, exacto. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Por eso es que nuevamente hay que ser... Algo antes para lo que vamos a hablar del sector financiero. En la parte de la economía real, yo creo que hay un error señalar que el gasto público está empujando a la economía, porque no es así. El gasto público realmente está reduciendo. Pero lo que sí tiene que ver es la creación de dinero proveniente
del crédito que el Banco Central concede al sector público y a las instituciones financieras públicas. Todo ese dinero va al sector financiero privado, porque el sector público no mantiene depósitos. La gente recibe un crédito de la Corporación Financiera Nacional y va y deposita en una institución financiera. Entonces, esto está creando lo que llamamos los economistas una creación secundaria de dinero, que es más o menos una burbuja. Que en dolarización no se debería dar, porque el Banco Central, en una economía dolarizada, estaremos de acuerdo, no puede tener una política monetaria activa. No debería, ¿no es cierto? Así es. Pero aquí se creó en estos 10 años un Banco Central activo, siguiendo algunos economistas desde el punto de vista crediticio. De la política monetaria. Así es mi economista, crediticio. Que bueno, habemos algunos que no lo compartimos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Con un crecimiento, digamos, en términos reales negativo, ¿sí? Que además tiene precios que crecen de forma negativa, que en realidad significa que las empresas de la economía popular y solidaria y las empresas grandes, pequeñas y medianas venden, pero no recuperan sus costos de producción, pero prefieren vender, porque lo que dicen es: yo prefiero vender a quedarme con los stocks que he producido de pañuelos, de camisetas, de fruta, de lo que quiera que he producido. Eso es lo que está pasando, eso es lo que decía Rodrigo. Y si soy un microempresario, prefiero vender, pero he producido estos zapatos y vendo en $10, pero me costaron 15, entonces recibo los $10. Cuando me regreso a tener que pagar... Verás, eso de ahí que estás diciendo significa que el producto ha decrecido en el vendedor de zapatos, porque de 15 baja 10, ¿no es cierto? Perfecto. Y hagamos una pausa, porque ya viene la segunda parte. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, otra de veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Bueno, estábamos hablando del sector financiero, ¿no? Enfrentamos a una economía real, diría yo, que está estancada, por lo menos. Así es. Está estancada. Pero hay un crecimiento de una burbuja que proviene del crédito interno que está recibiendo el gobierno y las instituciones financieras públicas que proviene del Banco Central, que eso genera una creación secundaria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde el punto de vista financiero, ellos no están con problemas de liquidez, porque están recibiendo esta burbuja. Pero ¿quién recibe la burbuja? Por lo general son los bancos grandes, en los bancos medianos para grandes. Pero hay un problema en las cooperativas. Yo te he oído decir a ti que muchas cooperativas han liquidado. ¿Nos puedes decir más o menos cuál ha sido el movimiento del número de cooperativas? Así es, y simplemente conectar con lo último, Rodrigo, decir que entonces estas empresas de la economía popular y solidaria, o empresas en general, que reciben por los bienes que venden menores recursos de lo que les costó producir algo, ¿no es cierto? Cuando tienen que pagar
a sus empleados y cubrir los materiales para producir los zapatos, no les va a alcanzar y entonces tienen que tomar algunas opciones. O despiden gente o no les alcanza para pagar sus pasivos, o sea, las deudas que tienen o en la banca o en el sector cooperativo. Entonces, evidentemente, es muy probable que el riesgo de crédito o la mora o el no pago comience a crecer. Eso es normal, es así como se generan o es lo que pasa en las economías. Por ende, ese momento es cuando tiene que, con antelación, haber funcionado un bien público, que es fundamental, que todos sabemos, que es la supervisión efectiva, esto es un bien público. Es decir, un sector como el cooperativista, que ha funcionado en la economía ecuatoriana, siendo un sector que contribuyó a la inclusión financiera, porque en estos 10 años ha creado 2.445 puntos de acceso a nivel de toda la economía, es decir, puntos donde la gente puede ir y pedir crédito o hacer una transacción financiera. Ha hecho una gran labor. Pero esa gran labor tenía que ir acompañado del bien público. ¿Cuál es el bien público más importante? Que si yo deposito ahí mis recursos, mi ahorrito para la educación de mis hijos o mi ahorro para la vejez, pues haya el bien público que acompaña eso, que es que la supervisión y la regulación sea efectiva. A fin de que no pierdas tus depósitos. Claro, ¿no? Ese es el bien público, efectivamente. Y más aún cuando se trata de gente pobre. Claro. Si nosotros vemos, ¿cuál sería el porcentaje de la cantidad de personas que tienen recursos en las cooperativas? Perfecto, muy bien. Si me permiten, aquí hay un cuadro, ¿no es cierto?, hecho por la propia Superintendencia, ¿no es cierto?, de la Economía Popular y Solidaria, sacado del boletín a mayo, ¿sí?, donde observamos que en el 2006, ¿sí?, existían en el país alrededor de 484. Exactamente, gracias Dani. 484 cooperativas. Y llegando al 2012, alrededor de 981. Sí, y el momento de mayor auge fue en el marzo del 2012, llegando a 1.010 cooperativas. Estos son datos de la propia Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. De ahí hasta la fecha, ¿no es cierto?, como dice la propia Superintendencia, han liquidado, cerrado o fusionado, quedando al día de hoy 640 cooperativas. Es decir, han cerrado, liquidado, fusionado o extinguido 350. Es importante la diferencia, ¿no? Los fusionados, ¿cuántos son? Lo que es, si de 350 a 275 están liquidadas, entonces más o menos unas 70 son fusionadas. Ahora, y otra cosa que es importante en esto de las fusionadas, ¿la fusionada es entre una mala y una buena? Ya. El doctor Rodrigo me hace una serie de preguntas que yo, como humilde analista, no puedo contestar, sino los datos que tiene la Super, ¿no es cierto? Creo que todas esas preguntas es bueno que los ecuatorianos conozcamos, pero no se sabe, ¿no es cierto? Yo eso no conozco, no se conoce más, sino los datos que estoy dando, que son los datos que se pueden obtener del informe anual de la Super y del boletín. Es decir, que 350 instituciones cooperativas durante los últimos 4 años han sido liquidadas, fusionadas o extintas. Pero es una gran pregunta. Esas fusiones, ¿cómo se han dado? Se han dado de forma transparente. Los socios de la cooperativa que recibió la otra cooperativa conocieron, se dieron en asamblea general, se fusionaron instituciones que estuvieron bien, justamente lo que tú preguntas. Todo eso es muy útil y debería conocerse y saberse. ¿Cómo se hizo? ¿No es cierto? No conocemos los ecuatorianos. Pero debe ser difícil pensar que dos cooperativas que estén bien se fusionen, porque cada uno quiere manejar y ya lo han manejado bien, ¿no? Entonces, por lo general las fusiones son entre manos. Pero cuando se trata de instituciones del sector bancario privado, el señor accionista tiene su plata y compra
Acá, en el sector cooperativo, todos somos dueños. Yo tengo mi cuenta en una cooperativa y deberíamos en asamblea general conocer. Uno esperaría... Y el precio en que se unen. Así es, efectivamente. Por tanto, uno esperaría que las asambleas generales hayan conocido estos procesos y que haya sido con total transparencia. Por eso mismo es tan importante lo que tú mencionabas, que todo este proceso los ecuatorianos esperamos que haya sido con total transparencia y con normas, ¿no es cierto?, absolutamente transparentes. Y normas de prudencia financiera. Este cuadro también refleja las normas justo de prudencia financiera. Ustedes pueden ver aquí, si aproximan la toma, es un cuadro de la propia Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Y llama la atención, porque si esto es un bien público, los ahorros de la gente, que este cuadro hecho por la propia Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, entre las normas de prudencia, sí hayan dos, que es las provisiones por cartera, es decir, cuando la cartera, se califica la cartera según el riesgo, como dice Rodrigo, se extienden las provisiones por la calidad de la cartera hasta el 2021, según el segmento del sector, y el patrimonio por esa cartera se lo extiende hasta el 2027. Esto es un cuadro de la propia superintendencia. Entonces, esas ya no son provisiones. Claro, lo que es importante es que esta es una norma, es un cuadro de la propia superintendencia, y uno dice, esto hay que ir mejorando, y lo que uno piensa que es un sector tan vital en el proceso de inclusión financiera, que lo primero que se debió haber hecho, ¿no es cierto?, es consolidarlo, mejorar las economías de escala en este sector, ¿no es cierto? Y ahí justo se necesita entonces, por ejemplo, un banco central que mejore el ecosistema de pagos. ¿El ecosistema de qué? Que el sistema de pagos de bajo y alto valor para este sector mejore desde antes, para que las transacciones que hacemos los ecuatorianos, las transacciones financieras, podamos hacerlo no solo a través de una red, sino que de cualquier red tú te puedas acercar a cualquier cajero y sirva su tarjeta de débito o crédito. Ese debería ser el papel de un banco central que promueve la inclusión financiera, no hoy, hace 10 años. Pero, a ver, Rosa Matilde, pero podrías hacer, para que quede un poco más claro, cuando estamos hablando de este número de cooperativas, ¿cuántos socios a nivel nacional? ¿Podemos tener una relación de cuántas personas? Tienes toda la razón, esa pregunta me hiciste hace rato. El sector cooperativo es un sector fundamental en términos de inclusión financiera por las siguientes razones. Danielita, tienes toda la razón. Son 6 millones de socios, 6 millones de ecuatorianos que depositan en este sector. 6 millones de ecuatorianos frente al dato. A julio del 2017 la PEA era de 8.1 millones. 6 millones para 8.1 millones creo que es... Rodrigo siempre me da clases de todo, pero además de matemáticas, creo que más del 75%, claro. ¿No? Entonces, realmente, en términos de inclusión financiera, han generado un muy buen trabajo. Primer punto. O sea, estamos hablando del 75% de la población económicamente activa. Perfecto, exacto. Primer punto, tema muy importante. Segundo punto, es alrededor del 30% más o menos de la cartera y de los depósitos del sistema financiero nacional. En términos de cartera y depósitos. Por eso mismo, el bien público más importante es una supervisión preventiva normativa. Rodrigo hizo un gran papel cuando estuvo en la superintendencia, y él sabe que el papel principal de un supervisor, yo tuve la suerte de estar a cargo de esto en varios países cuando trabajé en el BID, y ahora, bueno, que hago temas para estos organismos, tiene que haber libre ingreso de instituciones, y Rodrigo sabe, ese es el primer tema, pero luego el supervisor lo que evita es, cuida que estén bien, y su papel central es que no se le vayan, porque es muy cauto para que entren.
hay libre ingreso, pero cuida mucho de quién entra, y luego lo importante es que se le vayan pocas, porque las cuida mucho. Claro. Si llegó a tener 1050 y se le han ido 350, La supervisión ha sido mala. bueno, pues ahí está el indicador, se le han ido un 35% más o menos, ¿no? Por culpa de la supervisión. Claro, porque la labor del supervisor es la prevención. Esa es la Esto supervisión. es simple, sencillo, y aquí están las normas, ¿no es cierto? Y- Las normas están Bueno, dadas que- por la Junta de Política Monetaria, Sí. que la Junta de Política Monetaria se llama, ¿no? La Sí, Junta claro, de la Regula- Junta de Esta Política, última las que dan normas también para el Banco Central, para Para los bancos, bancos privados, para todo el sistema. para todo el sistema. donde estuvieron varios de los ministros que actualmente están en otros sitios, es decir, la década pasada, que siguen varios también ahora en varios puestos, y que Pues nosotros esperamos son que el señor... los mismos que generaron el problema fiscal. Claro, que uno espera, ¿no es cierto?, que el señor presidente, con las reflexiones que ha ido tomando, pues vaya tomando también nuevas medidas en lo económico y se hagan los cambios adecuados para beneficio del país. Pero a ver, Rosa Matilde, además nosotros tenemos una superintendencia de la economía popular y solidaria. Desde el 2012. Y desde el 2012 que aparece esa superintendencia es que empieza a haber la reducción. Es que se declara la moratoria, Danielita. Ahí el supervisor declara la moratoria. Digamos 1 año, 7 meses después. ¿Qué quiere decir la moratoria? Que no permite que se creen más, porque llegaron a 1010, llegaron Ya. a 1040. En esta década, crecieron de 484 a 1010. Todos estos son datos De que la están misma- en los boletines de la de, superintendencia. de enero a mayo, a junio del 2007 de la superintendencia. Vamos hablando de una cosa más. Dime, el patrimonio técnico constituido, Sí. que en todas las instituciones financieras, más aún cuando tienen depósitos, tiene que estar muy claramente definido, ¿no? Veo aquí que en los segmentos 2, 3, 4, 5 no tienen... Lo que pasa es que el patrimonio, recuerda que el patrimonio, la norma de patrimonio, que es esta, perdóname, ¿eh? la norma de patrimonio, 4%. sí, pero la de patrimonio, ¿Sí? que es esta que está acá, el Cumplimiento, 9%, Sí, ya. recién tienen que ir cumpliendo el segmento 2, En el el- 2021, el segmento 3 del 2024 y así hasta el 2027. Estas ya tienen que cumplir desde que salen. Cuando estás hablando Bueno, sí, pero digamos, yo Yo estoy te digo, leyendo la norma. Sí, lo que te ¿Cuál? digo es cómo pueden permitir que se inaugure una institución financiera, así sea cooperativa, sin cumplir el 9%. y cuando hablas de segmentos, ¿de qué estamos hablando? A ver, los segmentos, El tamaño. los segmentos de las instituciones cooperativas 1, 2, 3, 4 y 5 en el país básicamente están dados por el valor de los activos. Una cooperativa de ahorro y crédito del segmento 1 está caracterizada por ser de 80 millones de activos hacia arriba. Del segmento 2, entre 30 millones y X valor de activos y así O sucesivamente. sea que mientras menos activos tiene, Va bajando. va bajando el cumplimiento. El segmento. El segmento. Y el cumplimiento. Y el cumplimiento se le está dando un horizonte del 2027 para ellas que Y son... en todo caso, mira aquí, para cumplir las previsiones el año 2021. Entonces tú estás dando unos plazos De laxitud. de laxitud en cuanto a la supervisión. Si nosotros pudiéramos saber esos segmentos, las cooperativas, ¿cuántas cooperativas por segmentos? Yo supongo que la mayor cantidad están en los segmentos más... Más, claro, un número Ujú. de cooperativas, el mayor número, en términos de número de cooperativas, están En el segmento 5, en el segmento 1. En el segmento 1. Sí, pero si me permiten, Sí. para dar los datos a la audiencia exactos, ¿sí? En el segmento 1, en términos de números, que es lo que tú decías, Danielita, y tienes toda la razón, pero para ser exactos, ¿no es cierto? En el segmento 1 tenemos 26 cooperativas
y es el mayor número de socios, son alrededor de 3.600.000. En el segmento 2 son 38 cooperativas. Estamos leyendo un cuadro de la Superintendencia de Bancos a agosto del 2017. Estos son datos de la Super, ¿no? En el segmento 3 son 83 cooperativas, son 771.000 socios. En el segmento 4 son 181 cooperativas, porque son las cooperativas de mayor labor, son muy pequeñas, pero que han hecho mucha labor en términos del ahorro, pero quizás por eso había que cuidarlas más. Claro, era más importante la supervisión preventiva. Es decir, y por pequeñas que tienen que pueden tener más problemas por cualquier cosa. Por eso había que cuidarlas más. Claro, y son las que tienen este periodo más largo de laxitud. Y estamos hablando de aproximadamente 900.000 socios que están entre segmento 4 y 5. Efectivamente. Oye, por lo general, lo que han hecho algunos países es fijar, por ejemplo, el monto de capital en niveles que permitan más o menos tener una operatividad que te permita también pagar la supervisión, que es altísima, ¿no? El cumplir con todas las normas de supervisión. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay libertad? De la lectura que he hecho de los varios cambios legales, no existe un monto de capital de ingreso. Sin embargo, yo sí quisiera mencionar algo que me parece que es fundamental al ser un sector tan importante, repito, en este proceso de fortalecimiento. Y es que no debemos olvidar los ecuatorianos que este es un sector tan vital, que el mejorar la competitividad y la productividad de este sector, yo no creo que podemos dejar de lado, y es fundamental generar sinergias y la reducción de costos en este sector a través de fusiones claras y transparentes. Y eso se debía haber, a mi criterio, hecho desde el principio. Fusiones claras y transparentes para reducir los costos. Hace varios años lo propusimos, la formación de redes de forma transparente y clara, y eso es justamente lo que se hizo en otros países. Eso se hizo en México, se hizo en otros países. Por otro lado, es fundamental, y tú lo sabes, una supervisión preventiva y clara. Tuvimos la suerte de justamente publicar un libro sobre supervisión basada en riesgos para cooperativas de ahorro y crédito, un nombre horrible que yo no hubiera comprado ni recibido regalado. Se acabó en 2 meses, donde lo fundamental de ese modelo de supervisión era el tema del gobierno cooperativo, y el otro tema, calificar a las instituciones cooperativas por riesgo en base a su aporte a la inclusión financiera, y los otros temas de supervisión. Mira, saltándome, ¿qué efecto puede tener lo de los burós de crédito para...? Y el otro tema, el que reciban y entreguen información transparente para poder dar crédito. Porque en la medida en que tengan más información transparente, podrán reducir el crédito, pues, Rodrigo. Disculpen, señores, reducir el riesgo. Si es que no tienen información de los sujetos de crédito pequeños, ¿no es cierto?, que es lamentablemente lo que la ley actual, la ley de reactivación, elimina, que es que los sujetos que tienen un crédito de $56 para abajo no entren esa información al buró de crédito, va a afectar justamente a este sector de cooperativas, porque no van a tener información de los sujetos de crédito más pequeños. Entonces, ¿cómo van a dar crédito? Seguramente aumente el riesgo de estas instituciones. No, es gravísimo. O sea, no miden los problemas del sistema financiero. El sistema financiero es no es homogéneo. Para nada, y así como se ve de acuerdo a los segmentos, ¿no? Está clarísimo. Y por lo general se exige más a los pequeñitos, porque ellos, por cualquier motivo del entorno, pueden tener serios problemas. Pero bueno, solamente para caracterizar estas cooperativas que son las más pequeñas, ¿qué nivel? O sea, estoy tratando de entender, las personas que trabajan, ¿qué números? Estamos hablando de cuántas personas trabajan.
deben ser muy pocas personas las que están haciendo funcionar esas cooperativas que son muy pequeñitas, que tienen muy pocos socios. ¿Cuál es el nivel, digamos, de formación que les permite hacer el registro adecuado de la información? No deben estar conectadas en línea. O sea, debe ser una característica bien específica de ese tipo de cooperativas. Sí, claro, Dani, es decir, pero las cooperativas del segmento 1, que son 26 cooperativas, son cooperativas... Son más grandes que bancos en algunos casos. Sí, muchas. Sí. Los más grandes son más grandes que bancos. Que bancos, por supuesto. Eso sí. Digamos, las 26 cooperativas más grandes, las del segmento 1, tienen la cartera es casi tan grande como todos los bancos pequeños y la mayor parte de los bancos medianos, si pongo en una misma balanza. Pero eso sí tienen el regulador se supone que está haciendo un trabajo más cercano ahí. En el segmento 1. Estos eran regulados por la Superintendencia de Bancos, ¿no? Estos en su momento estaban regulados por la Superintendencia de Bancos. De lo que tú me preguntas, cuál es la situación en términos de sistemas de las otras, bueno, yo no puedo entrar al detalle de eso porque no conozco, pero han pasado ya 10 años en términos de supervisión. Oye, vamos a necesitar parar para la siguiente pausa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Continuamos. Economía en 3D. Mira, Rosa Matilde, uno de los problemas que hay en estas instituciones pequeñas, llamémoslo así, aun cuando son importantes, del 30% del sistema más o menos. Así ¿no? es. Han quebrado un grupo importantísimo, ¿no?, de cooperativas, han liquidado. ¿Cómo han liquidado? Bueno, existen fondos del sistema financiero, de la banca privada, sobre todo, que son fondo de garantía de depósitos y fondo de liquidez. Salió una regulación de la Junta de Política Monetaria y Financiera que le permite al superintendente de bancos tomarse recursos cuando tenga problemas para estas instituciones. ¿Puedes explicar eso cómo es? Sí, efectivamente, Rodrigo, tienes toda la razón. Dentro de lo que los ex supervisores conocemos como prudencia, yo no comparto evidentemente esa norma, ¿no? Porque sí. Eso a mí me parece que era una norma que genera mucho riesgo. Sí. Y que básicamente se trata de lo siguiente: en una economía dolarizada, uno debería considerar el que exista un fondo de liquidez para el sector financiero en general, y en este caso está bien que exista un fondo de liquidez tanto para el sector bancario y crear un fondo de liquidez también para el sector cooperativo. Hasta ahí está bien. Igual que exista un seguro de depósitos que se genera, se crea, se provoca, se produce con los recursos de nosotros los depositantes. Eso hay que tener claro, eso hay que tener muy claro. Si nosotros los depositantes, tanto el sector financiero privado como nosotros los cooperativistas, toman una parte de nuestros ahorros y se colocan en ese fondo. Muy bien, están en fideicomisos separados. Más o menos el seguro de depósito de la banca tiene, no sé, 1.400 millones, el seguro de depósitos de las cooperativas tendrá más de 200 millones, más o menos.
esos fondos, de acuerdo a una resolución a la que tú haces referencia de la propia Junta de Política Monetaria, ¿no es cierto? Bien. De la propia Junta, ¿sí? Pueden hacerse préstamos entre esos dos fideicomisos. O sea, pueden prestarse, ¿sí? O sea, Sí. El bancario le que puede es la prestar. resolución 297 del 2016. ¿Pero qué porcentaje? Sí, que no supere el 50% de las contribuciones del mismo periodo, Ya. pero le puede prestar a 10 años plazo. No, ya, pero quería saber el monto que puede afectar a un fondo Sí, le puede afectar hasta el 50%. de la contribución de un año. Así es. Le puede prestar hasta el 50% de las contribuciones del mismo periodo. Pero le presta hasta el Del 10%. mismo periodo es de un año. Sí, del mismo periodo de un año. Pero permíteme, porque hay algo que es más interesante. Eso hasta ahí. Pero, a más de eso, de acuerdo a la ley de Perdóname, eso es del fondo de depósitos, ¿no? De garantía de depósitos. es del fondo de garantía. Nada de liquidez. El de liquidez también se puede prestar. Pero, con relación al seguro de depósitos, ¿sí? Hay otra cosa que es, yo considero que más grave, y es lo que alguna vez caractericé como innovación total. Para mí, innovación y magia. Yo ahí sí, de esto no he aprendido nunca. He pasado por varios países, Rodrigo, haciendo supervisión y mejores prácticas, y esto sí no he visto en ningún lado. Según la Ley Orgánica de Reestructuración de Deudas de la Banca Pública y Cerrada del año pasado, en la disposición segunda transitoria numeral 4, el COSEDE, Ya. que es el que administra los fondos de seguro de depósitos, puede invertir, Ya. es decir, puede tomar Sí. los fondos del seguro de depósitos ¿Invertir en dónde? hasta por 2 años, hasta por 20 años plazo, con 2 de gracia, en entidades financieras que adquieran los activos y pasivos de entidades financieras inviables. Es decir, si usted, el Rodrigo, vamos a suponer que gerencia una institución financiera y hace el favor de comprar activos y pasivos de otra entidad financiera inviable, Me deposito. el gerente del COSEDE toma los recursos del seguro de depósitos, que es plata de los asegurados, Y me deposita a mí. y le presta a don Rodrigo para que compre los activos y pasivos de entidades financieras inviables a 20 años con 2 de gracia. Terrible hoy. Esto En el me caso parece del que es fondo, una innovación verás, que yo no he visto en eso es ningún un lado. absurdo, es una estupidez. Yo diría, ya llega la estupidez, porque el fondo en el caso de la banca privada, no puede depositarse en el país, tiene que estar depositado en instituciones Sí, financieras de alto riesgo. Es así como debería ser, de bajo No, riesgo. pero esto permiten que se deposite en el país Efectivamente. y dan un incentivo para que aquellos que se tomen las instituciones pequeñas puedan tener un depósito. ¿Y la tasa de interés cuál es del depósito? Es que básicamente esto está depositado, recordemos, gran parte de estos recursos fundamentalmente con títulos del Ministerio de Finanzas de este momento, ¿no es cierto? Eso hay que recordar. Y se conoce poco porque básicamente esto lo hace el COSEDE. Ha sido juego libre eso. Ya. Pero yo creo que esto sí es demasiado innovativo porque son recursos del público. No, pero Estos son recursos del público. yo no Y hay que digo tener que mucho cuidado. Es bastante aldeano en la adopción de este tipo de medidas, ¿sí? Pero esto proviene de la Junta de Política Económica, que son los causantes del problema fiscal, causantes de que
país no tenga una apertura con el resto del mundo, causante del incremento de los tributos, de las modificaciones tributarias cada año y de arruinar al sector de la de economía popular y solidaria, que estos son pobres. Y yo diría que el del debilitamiento de una red de seguridad financiera que teníamos bastante bien elaborada en este país, Rodrigo. Ah, claro, sí. Porque la red de seguridad financiera de este país hace 8, 10 o 9 años era una red respetable, hecha con muchos costos. Y con una consultoría de primera línea. Así es, Rodrigo. Yo creo que sí, que nos costó como país avanzar con muchos sacrificios. Porque, por ejemplo, entre las innovaciones que hemos dicho varias veces en los ámbitos que se ha podido, está otra, el seguro de depósitos, que en general debe caracterizarse por ser de un monto igual. Pues, es decir, usted es un asegurado y deposita en una cooperativa del segmento 1. Y yo deposito en un banco. Pero el monto con el que me cubren debería ser igual a usted que a mí. Así es. Pero no. Usted, como está en una cooperativa del segmento 5, le cubren hasta 1,000. Y yo, como estoy en un banco, me cubren 31,000. Entonces, ¿por qué los técnicos le contestan que porque han medido y en el segmento 5 la mayor parte del depósito son 1,000? Yo me admiro, Rodrigo, porque digo, entonces lo que están generando es que la gente del segmento 1 siempre sea pobre. Y que no deposite más. Perfecto. Siempre ahorre solo hasta 1,000. Sí. No tenga incentivos para depositar más de 1,000 la gente de los sectores rurales, la gente de esas pequeñas economías. O fondos que quieren apoyarles. Perfecto. Muy bien. O justo fondos de microfinanzas que quiera apoyarles. O que esa gente migre justo de esas cooperativas más pequeñas a cooperativas más grandes, que son las del segmento 3 y que ahora tienen una cobertura de 5,000, o las del segmento 2 que tienen una cobertura de hasta 11,000. ¿Y la de 1 cuál? Esas sí tienen igual que las de las bancos. Ya, pero ¿qué están? O sea, ¿es eso lo que están incentivando eso? Parece. Es decir, esa es la duda que queda. Es decir, esto no es adecuado, no cumple las mejores prácticas, no es correcto. No incentiva un ahorro en los sectores más pobres. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la inclusión financiera? La inclusión financiera es acceso y uso, y tiene que comenzar por promover el ahorro. Porque la gente, cuando viene un temblor, etcétera, lo que tiene que tener es ahorro, un microseguro, no crédito, sino ahorro para cubrir sus necesidades básicas. Y esto va en contra de eso. Y para muchos pequeños es más importante el ahorro que el crédito. Perfecto, exactamente. Y esto va en contra de eso. Por eso va en contra justamente de las mejores prácticas. Uno no entiende cómo con estas normas, con una norma que cubre menos a los que menos tienen, porque tienen hasta 1,000. Pero usted con su política lo que está incentivando es que el pobre siempre sea pobre, que el pobre nunca ahorre. Que no ahorre más de 1,000. Exactamente. Oye, bueno, muy bien. Yo creo que hemos terminado, pero está muy importante hoy estos. Primero porque se trata de un sector muy importante que tiene una relación directa con grupos que que reciben servicios que los bancos en realidad no requieren este tipo de clientes muchas veces, ¿no? Son clientes de ingresos más abajo de lo mediano, van para abajo, de la clase media para abajo, porque la exclusión financiera en el país todavía sigue siendo bien alta. Pero es lamentable que la supervisión esté tan débil y que el país no conozca de esto, porque es importante. Cualquier persona que ha tenido experiencia en cuestiones de supervisión sabe que a los pequeños tienes que supervisarles muchísimo más, porque estamos hablando de depositantes que requieren que sus depósitos representan un alto porcentaje de su riqueza, ¿no? Que es seguramente lo único que tienen, que les queda.
y que una vez que pierden algo de esto, pierden todo y la confianza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.